Hace exactamente un año estábamos aquí en Cartagena con Victoria Amelina o Amelina. Caminamos por estas calles con ella, comimos con ella, le tomamos esta fotografía en una parada de bus en Cartagena y 5 meses más tarde la invitamos a que nos acompañara en un panel en la Feria del Libro de Kiev, donde estábamos presentando nuestra campaña de solidaridad de América Latina con Ucrania, Aguanta Ucrania. Al día siguiente partimos hacia el Donbass, al corazón de la invasión rusa, y Victoria se nos unió a Héctor Abad Faciolince, mi querido amigo, a nuestra adorada Catalina Gómez, que está acá también, y fuimos a oír a la gente, a recolectar los testimonios de los civiles que están padeciendo la violencia rusa en Ucrania. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy, honrar la memoria de Victoria Amelina, que al terminar ese viaje cayó bajo un misil ruso, un misil de Putin, que literalmente nos cayó en la cabeza cuando estábamos sentados en una pizzería. Yo estaba sentado literalmente a su lado. Y queremos honrar a Victoria, pero también a todas las víctimas de Ucrania y también a todas las víctimas de las guerras de hoy, a las víctimas del ataque salvaje de Hamas a Israel, a las víctimas que caen todos los días bajo las bombas de 2000 libras en Gaza, porque una víctima finalmente es una víctima en cualquier parte. Las víctimas de Ucrania tienen una particularidad, y es que son víctimas de una invasión por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que no solamente invade a su vecino en contravención de todas las normas, sino que en lugar de estar salvaguardando el derecho y el orden internacional, ha lanzado una campaña de ataques permanentes a la población civil de Ucrania en todo el territorio. Luego de nuestro ataque, prácticamente todas las semanas hay otro. A Victoria casi no la dejan descansar en paz. Una semana más tarde, el día de su entierro en Lviv, a 1000 kilómetros del frente, cayeron misiles sobre edificios residenciales, y así ha sido todas las semanas. Edificios residenciales, restaurantes, plazas de mercado. Ahora, hace 2 semanas, 3 semanas, antes de Año Nuevo, en un solo ataque alrededor de la ciudad de Kharkiv, murieron 30 personas y fueron heridas 130. Hace 4 días, alrededor de Kiev, murieron 18 en un ataque con misiles a edificios residenciales y fueron heridas algo así como 80, por esta política francamente criminal de Rusia de matar con intención a civiles en Ucrania. Esto no puede seguir así. Nosotros en América Latina no podemos seguir callados ante tanta barbarie, no solamente porque es algo totalmente inhumano, ilegal, criminal, sino porque si no se levantan las voces de condena a esa invasión, esa guerra va a seguir, No podemos perder a Ucrania de nuestra atención. Es la guerra más grande que ha ocurrido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, como nos decía ayer el profesor Sergi Ploji. Y con eso decimos que estamos acá para terminar, para honrar la memoria de la persona extraordinaria que fue Victoria Amelina, la memoria de la escritora extraordinaria que fue Victoria Amelina, una de las voces más lúcidas, con más gracia, con más profundidad de la literatura, creo yo, no solamente de Ucrania, sino de Europa, pero también para decir, como acabo de mencionarlo, no más. No más, y si todos decimos no más, esta guerra se va a acabar más pronto. Vamos a hacer una cosa muy sencilla, muy breve, no les vamos a quitar mucho tiempo. Ahora, Héctor Abad Faciolince y Juan Gabriel Vázquez, que no necesitan ninguna introducción a ustedes y a ningún colombiano, van a leer unas páginas de la novela de Victoria, Un hogar para Dom, que en su título original es un juego de palabras alrededor de la palabra Dom, que quiere decir casa, que quiere decir hogar, y la obsesión de Victoria era transmitir lo que significaba crear un hogar y cómo Ucrania se estaba realmente constituyendo en ese hogar, en esa nación para los ucranianos. Héctor, por favor.
Bueno, buenas noches. Este libro tiene una particularidad y es que lo narra un perro. El perro se llama Dom o Dominique o Domic y es muy bonito que lo narre un perro. Estando muy cerca del frente, vimos pasar un perro vagabundo y Catalina me explicó por qué Victoria estaba tan conmovida. En las guerras, los animales, los perros pierden su casa, pierden a sus amos y se la pasan corriendo por el campo buscando un hogar, como si este libro fuera de algún modo premonitorio. Y el perro narrador, al principio del libro, dice lo siguiente: estaría bien no contar mi historia con palabras, sino con olores, con el olor de las huellas que están esparcidas por todas partes, esperando ser leídas. Pero debo dirigirme a la gente en su misma lengua. Realmente es una suerte que yo sea un perro. Si yo fuera una persona, le habría dado 1000 vueltas a la cuestión del idioma en que contar esta historia, en ucraniano o en ruso. No conocería bien otros idiomas, por lo que, aunque hubiera sido una persona, habría necesitado traductores. Por otro lado, una vez que me hubiera decidido, tendría que justificar hasta el infinito mi elección, que es mejor decir ucraniano o ruso y ucraniano, y así me quedaría detenido en el tiempo y sería imposible contar esta historia. Eso si yo fuera una persona, pero como soy un perro, me aprovecharé del privilegio de poder decir lo que me plazca. Más adelante en el libro, la familia protagonista consigue un anticuario y empieza a inventar cosas en esa tienda de antigüedades, y sobre eso Juan Gabriel va a leer un trozo. Héctor ha escogido para que yo lea un pasaje que de alguna manera sirve de metáfora de tantas de las distorsiones, las desinformaciones, las calumnias, las mentiras que han rodado no solo la guerra, no solo la invasión rusa en Ucrania, sino también nuestro esfuerzo como sociedad civil para solidarizarnos con Ucrania. También estos esfuerzos han sido atacados con mentiras y desinformaciones, como lo fue Victoria, incluso después de muerta. Y este pasaje de la novela dice así: empezaron a inventarse cosas, a mentir a todo el mundo y a sí mismas, y ahora ya no hay nada que las pueda detener. La ficción llena todos los vacíos. Las dos se inventan historias para cada pequeño objeto, ya sea una copa, o un broche, o una alianza. Y así es también como Marusia se inventó su vista y todo el mundo, esta ciudad y esta habitación. Y ahora se inventa un idioma, porque lo que ella habla no es alemán. Marusia sigue odiándolo por culpa de aquellas películas soviéticas de guerra. Pronto aparecerá un país imaginario, entero, con sus billetes y su gobierno en los salones del Castillo Alto. Y Marusia ya no volverá de allí nunca más. Muchas gracias. Gracias, Juan Gabriel, y gracias a todos los escritores de América Latina que han apoyado esta campaña desde hace un año. Comenzamos con Juan Gabriel, con Héctor en Colombia, se nos unió Alonso Cueto en Perú, se nos unió Isabel Allende de Chile, se nos unió Leonardo Padura de Cuba, se nos unió Enrique Krause de México, Pablo Simonetti de Chile, Milton Matum de Brasil, y docenas más de escritores que mostraron que uno puede tener sentido común ante la barbarie y llamar las cosas por su nombre. Ahora les vamos a pedir un minuto de silencio por Victoria Amelina. Muchas gracias. Ahora vamos, en unos minutitos más, a oír 4 o 5 testimonios de amigos de Victoria que nos van a decir unas breves palabras de su recuerdo y de lo que ella, de sus recuerdos y de lo que ella significó para ellos. Y vamos a comenzar con Catalina, que creo que conoció
a Victoria por primera vez. Catalina es probablemente, o sin el probablemente, la más grande reportera de guerra que tiene Colombia. Lleva ya un buen tiempo en el exterior y sin ella nunca hubiéramos llegado a Ucrania ni hubiéramos podido conocer a Victoria como lo conocimos. Catalina. Victoria se hubiera conmovido muchísimo por que ustedes estuvieron aquí esta noche, pero hace un año, en el domingo del festival, estábamos haciendo una entrevista para un pequeño documental que estábamos haciendo sobre Ucrania para el festival y la Open Society Foundation, y ella dijo que su sueño era ir a New York. New York es ese pequeño pueblo en la provincia de Donetsk, donde ella había creado un festival literario especialmente enfocado para niños, y ese festival lo creó cuando ya la guerra en el Donbass existía, porque a todos se nos olvida que la guerra en Ucrania no empezó en el 24 de febrero de 2022, esto empezó, bueno, se remonta muchos años atrás, pero realmente empezó hace 10 años, y este año se cumplen 10 años de esa revolución de la dignidad y todo lo que vino después. Pero para hacerlo corto, meses después, en abril, a finales de abril, íbamos en un carro con Victoria, con Orest, que ha sido mi ángel protector en Ucrania desde que llevo trabajando allí, y con otro chico, íbamos con Victoria directo a New York. Ella iba con su chaleco y con su gorro, ella iba muy ilusionada, porque quería volver a ese lugar donde ella había hecho el festival. Allí llegó. En ese momento el centro cultural donde había hecho el festival estaba todavía en pie y nos contó toda su historia, pero ella estaba cargada de tristeza porque su sueño era poder volver a hacerlo. Semanas después de esa visita, ese centro cultural fue destruido por otro misil ruso, y no fue solamente un ataque, fue otro ataque que vino 2 semanas después, y el sueño de ella era poder recuperar ese centro cultural y ese festival de New York. Yo sé que hay mucha gente en Ucrania que está dispuesta a apoyar ese festival para que algún día pueda volver a hacerse, no sé si en New York, porque New York cada vez está más cerca del frente de batalla. Posiblemente los rusos puedan llegar a tomar a New York, pero ese festival puede vivir en otras partes. Así que yo quiero pedirles que si algún momento quieren apoyar a Victoria, hay muchas fundaciones, y especialmente la fundación de este Festival Literario de New York, que ustedes pueden apoyar, darles donaciones para que el espíritu y el proyecto de Victoria pueda seguir viviendo. Ahora vamos a oír al profesor Sergei Plokhý de la Universidad de Harvard, ucraniano, el más grande historiador, el más reputado que tiene Ucrania en el mundo y que tenemos el privilegio de tener hoy con nosotros en Cartagena. First of all, thank you. It's an honor to be part of this ceremony. I first met Victoria at the book festival in Frankfurt a few years ago, and I showed up at the Ukrainian section, a small booth there at the festival, and there was a poster of Ukrainian writers, and Victoria was there. So first I saw the image, like you see the image right now, and it looked to me like an Orthodox icon or a religious image, and then the person emerged, almost like emerged from that image, and she was alive, and I said that it was a great picture of her. She was very shy. That's how she was. That's how I knew her. So she was really projecting calm and some quiet confidence, and bearing witness to everything that was happening around her and reaching out to the world. I later met her at Harvard, I met her in other locations, but that was the image, that was the mission. And for me, what happened is a huge tragedy, like for everyone. It's a sign that at this war, what is at stake, it's not just borders, it's not just states, it's culture, it's literature, it's human soul. When I look at this image of Victoria, it looks like she went back into the image, from the real life back into the image, but the mission is the same and she is still with us.
John Lee Anderson, un grandísimo periodista americano que todos ustedes conocen porque está muy frecuentemente en Cartagena. John Lee no solamente ha estado en Cartagena, sino también en Lviv muchas veces. Gracias, Sergio. Gracias por organizar este evento. Estaba pensando ahora, o sea, es muy difícil superar la palabra escrita de ella. Ya la he leído por Héctor y Juan Gabriel. Pero es interesante y inusual poder hacer revivir a una persona a través de las manifestaciones en público, ¿no? Uno ha estado en muchos conflictos y he conocido mucha gente que han muerto y muy rara vez uno puede homenajearlos. Algunos se van no con un grito, sino con un murmullo. Pasa en las familias, ¿no? Hay culturas que saben resucitar a sus muertos cada año y otros que son más olvidadizos. Victoria es una persona que desde primera vista, desde el primer encuentro, la hacía recordar. Es decir, ella tenía una presencia que hacía que sobresaliera del grupo. Como decía Sergi, era una mujer tímida, de una serenidad, una blancura casi fantasmal, pero asertiva, de una manera muy propia. Lo que más me acuerdo de ella era su pasión. Tenía una ironía también, una mordacidad muy palpable, un sentido de humor mordaz. Sentía con una profundidad lo que estaba pasando en su país. La conocí en Lviv y fuimos juntos a Kiev para ir reconociendo. Íbamos a ir al frente de guerra como hizo Sergio con ella. Lamentablemente, unos meses después, coincidió nuestra llegada a Kiev con un ataque aéreo por Putin y terminamos pasando la mayoría del día y el día siguiente en unos escondites bajo tierra. Pero cuando terminó el bombardeo salimos a ver los estragos y lo que me acuerdo es la rabia de Victoria, siempre muy serena, y esta consagración con su país, la noción de que otro país tenía la temeridad de mandar misiles a la capital de ella, que había sido una ciudad en paz. Fuimos juntos a un parque que era su parque favorito, el parque Taras Shevchenko, que es donde hay una estatua del gran poeta de su país, y había un jardín infantil al lado, y un misil había caído justo dentro del parque infantil. Menos mal, creo que era un día domingo en la mañana, no había niños ahí, pero era un hueco, podías haber puesto un carro en ese hueco. Victoria la conocí por último acá en Cartagena. Estuvimos acá el año pasado, exactamente acá, y estaba emocionada con estar aquí en Cartagena. Nunca había estado en las Américas antes y me pidió consejos. Ella y su amiga Sofía, que era como su hija, querían ir a una playa. Estaban en el trópico por primera vez en su vida, las dos así de blancas como las ven, ¿no? El sol les quema en una hora, y querían ir a una playa, y ayudé a organizarle a que se fueran a una playa. Y yo me fui, me marché pensando que se habían ido a la playa, y luego carteando me dijo que no habían ido porque al final se sentían culpables, no podían ir a disfrutar sabiendo que su país estaba en guerra. Y es más, creo que se adelantaron para volver. Una joven que yo creo que va a durar su legado bastante tiempo. Fue un gran honor conocerla y ojalá pues Muchas gracias. siguen estos actos. Muchas gracias. Philippe Sands, como ustedes saben, es un gran internacionalista, un abogado de derechos humanos, pero también estuvo en Lviv. A few years ago, I wrote a book about a city called Lviv in Ukraine. And several years later, I was asked to attend the book festival in Lviv.
And the organizers suggested that I should have an encounter with a writer called Victoria Amelina, whose work I did not know. I said fine. She was introduced to me, and we started exchanging emails, and I asked her whether she could send me some of her writings. She sent me a number of extracts from books that were in translation into English. There was in her writing, even in translation, a passion, an energy, an intelligence, and a sense of humor, and above all, a deep sense of understanding of her city that was Lviv. We met a few months later in Lviv. We spent 2 days together. We did a session together which was recorded and which I've rewatched on a couple of occasions. She spent quite a lot of time trying to persuade me that what the Russians were doing in Ukraine was a genocide. And we had a to and fro that was wonderful on the difference between legal interpretation and literary interpretation. At the end of the encounter, she told me she had decided she would not write novels. She was going to do her work for her country and investigate human rights abuses by Russia against the women of Ukraine. We exchanged a few more emails after that once I was back in London. Our encounter was not a long one, but it was intense, intellectually, emotionally, humanly. She was a remarkable human being, intelligent, warm, humorous, loving, passionate, absolutely committed, and I miss her deeply. Her killing was a crime. It is being investigated, and justice will be done for her terrible act of killing. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este pequeño homenaje.